¿Qué tal? ¿Cómo andan? Lunes, fresquito acá en Jujuy, 7.30 el dólar, 2.091 el riesgo país. Un fin de semana donde los editorialistas, los formadores de opinión, todo ese zoológico que trata de explicarnos la redondez de la Tierra. Salvo el caso de Osvaldo Bazán, que nos recordó la cárcel, la detención que sufrimos por la incompetencia de esta administración respecto al tratamiento del COVID, y nos recordó una editorial de hace un par de años atrás maravillosa, como todo lo que hace Osvaldo. El resto de los editorialistas se ocuparon de dos elementos básicos. Una, de convertirlo en santo a Milei. Milei ya está en el campo de la santidad, dejó la humanidad y está en el campo de la santidad. Nos enteramos que, que tuvo una discusión con el artesano que tradicionalmente hace el bastón de mando, simplemente porque no quiso este artesano pagar $2.000 para ir a comer con Milei. Entonces vamos a empezar a poner las cosas en términos sencillos. Para ir a comer con Milei hay que pagarle, ¿no es cierto? Yo el sábado creo que escribí, o el domingo, editorialicé en el blog, lo que a mí me parece que es lo que estamos enfrentando. La soberbia de Javier es un problema de sus propias frustraciones no tratadas, una relación compleja con su padre, una relación confusa con su hermana, y que necesita ser querido, por eso no admite críticas y por eso le agarra ataques de nervios casi histéricos. Como decíamos cuando yo jugaba al rugby, tiene ataques histéricos casi femeninos. No se enojen las amigas, estoy hablando hace 30 años atrás, o algo más. Pero los editorialistas, tipos serios como Ignacio Zuleta, trataban de explicar cosas que no tienen demasiada explicación. Pero todos se concentran en lo mismo. Milei 29, 28 Patricia, 26 Massa. Esos son los números finales de la elección de las PASO. Vamos a ponerlos en estos términos. Es decir, Patricia quedó a un punto de Milei. Un punto. Pero lo que yo que quiero aprovechar estos minutos para plantear lo siguiente. En la elección del año 2021, Juntos por el Cambio sacó 42% en las elecciones de medio tiempo, en las elecciones legislativas. Es decir, por lo tanto, hay en este momento 14 puntos que no sabemos dónde están. 14 puntos que no son un número inalcanzable, porque 7 puntos que se le caiga a Milei y 7 puntos que sube a Patricia, volvemos más o menos a un número más razonable, pero lo concreto es que el Frente Juntos por el Cambio perdió un número 12 puntos en 2 años. Que si el objetivo del peronismo, alimentar al muñequito de Milei, ha sido conseguido, ha sido logrado. Es decir, le esmerilaron al centro, Juntos por el Cambio, 12 puntos. Y esto no tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio, porque la interna por Juntos por el Cambio fue lo más sano que le pasó a la política. Porque Milei vino por el dedo de Villamanzano,
Massa viene por el dedo de Cristina. La única candidata que surge de la voluntad de la elección de las PASO, es decir, de que los hombres y mujeres de la Argentina fuéramos a votar, fue Patricia. Es decir, la que ejercitó el sistema democrático. Todo además fue el dedo, de Fingers. Por lo tanto, nos quisieron convencer que esa interna, que era la discusión entre dos personas, dos modelos, dos formas de ver la política dentro del mismo espacio, cosa que los radicales estamos acostumbrados desde 1891 que ocurra, era malo para el país. Era una muestra de desunión, una muestra de debilidad, una muestra de se había roto. No se rompió nada. Terminó la elección, todo el mundo se abrazó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los medios lograron instalar el concepto. Lo inventan a Milei desde el centro, es el ala liberal del peronismo. Resulta ser un personaje cada vez más siniestro. Porque ahora resulta que cuando se le pregunta cuál es su plan económico, el tipo dice que para instalar el sistema económico en Argentina hay que esperar unos 35 años para adelante. Es decir, yo no lo voy a ver, por ejemplo. Yo me animo a discutir por eso varias veces dije, yo me animo a discutir de economía con Javier. Pero él no va a discutir conmigo porque no soy candidato a presidente. Entonces, ¿con quién discuto? ¿Con ese señor Marras, que dice un disparate tras otro? Bajar el gasto público volviendo a 7 ministerios. Reducir el gasto público volviendo a 7 ministerios. Eliminar direcciones, subdirecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Andar reduciendo los impuestos que se cobran sobre la producción para posibilitar que la Argentina, con la producción, sobre todo que se exporta, empiece a recuperar dólares. Con estos dos elementos sencillos, bastante sencillos, la Argentina vuelve a ser competitiva porque el mundo, lamentablemente gracias a la guerra de Rusia y Ucrania, está pidiendo alimentos. Está pidiendo soja, está pidiendo trigo, avena, cebada, centeno, carne, lo que nosotros producimos. Y le podríamos agregar valor, es decir, produciendo derivados de estos alimentos. No es tan complicado. Tenemos energía, no tenemos que importarla, podemos, haciendo un par de ajustes, volver a exportar la energía a Chile, volver a exportar energía a Uruguay, en fin, tenemos elementos para tener, yo diría, optimismo y no tener que esperar 35 años. ¿O sí? Mientras tanto, lo tenemos al ministro candidato que no ofrece mayores soluciones. Cierra un ajuste con ¿qué es eso? Un convenio con la industria automotriz argentina, que vamos a ser sinceros, la industria automotriz argentina es un rejunte de autopartes. Donde dice, durante tanto X cantidad de tiempo, muchachos, no me aumenten en los 0 kilómetros. Ya aumentaron un 45% en 3 meses. Aparte se supone que cuando vos te sobra pesos, cambiar la chata, como decíamos en el campo, era un negocio casi automático. Te sobran pesos, cambia la chata o comprar otra más. ¿Por qué no ocurrió eso? Lo que tiene que preguntarse Massa, que reconoce que no es economista, es por qué el argentino, que puede, que le sobran pesos, no salió a comprar chatas, no salió a comprar camionetas.
Hace 2 años está paralizado el mercado de los vehículos específicos para el campo, cosechadoras, tractores. Ha caído dramáticamente la producción de estos artículos que normalmente tienen mucho mercado cuando al campo le sobran dólares o le sobran pesos. Por lo tanto, nada de esto ocurre. Yo no quería hablar de esto, pero me parece que es importante porque dentro de la conversación de este fin de semana, donde Zuleta trata de traerlo a Macri donde Macri no quiere estar, que la obliga a Patricia a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con Macri? Y con Macri no hay que hacer nada. Macri no se quiso presentar como candidato a presidente. Macri es un dirigente per se, es un expresidente. ¿Qué hay que hacer con los expresidentes cuando dejan de serlo y mantienen cierto nivel de popularidad? ¿Ejecutarlos para que no molesten? Lo que le molesta al establishment mediático es que un hombre del riñón de Mauricio Macri va a ser el ministro de Economía. Eso es lo que les duele. Es decir, el macrismo no desapareció como, yo no diría ni como una ideología, yo diría como casi un sentimiento político que tiene un montón de gente. Nos pasaba a nosotros con Alfonsín salvando las enormes distancias que había entre Raúl y Mauricio Macri. Era el hombre al cual se le consultaba, había sido presidente. Che, Raúl, ¿qué hacemos? Jefe, ¿qué piensa? Doctor, ¿qué opina? ¿Qué haría usted frente a este fenómeno? A la Argentina no le sobran presidentes democráticos como para tirar por la ventana al último que tuvimos porque alguien supone que le da una fortaleza a la candidata que hay que quitarle. Porque acá lo que se trata es sacarle fortaleza a la candidata de Juntos por el Cambio. Y lo que cierra esto es el señor Malamud, Andrés, que vive en Portugal. Y que como no tiene elementos objetivos como para discutir de política con nadie, entró en el terreno de la magia, de la suposición. Yo supongo, a mí me parece, más soberbia que eso, imposible, ¿no? A mí me parece que Macri quiere que gane Milei porque él perdió las elecciones. Y lo obliga a una construcción intelectual a un tipo al cual yo pensé que era inteligente, muy difícil, muy confusa, para justificar una frase, yo diría, un poco fuera de lugar. Y es tapa de los medios, porque cualquiera, como dijimos la semana pasada, cualquiera que hable mal de Macri se asegura los medios. Puede ocurrir que ese 12% que objetivamente perdimos, del 42% del año 21 al 28% del año 23, en las PASO perdimos 12 puntos. Es posible que esos 12 puntos sean macristas. Puros. Cornejo en las PASO de Mendoza sacó el 60%. Sin embargo, lo arrasó a De Marchi, lo borró a De Marchi del mapa. Sin embargo, todos los medios hoy dicen que De Marchi ganó 32-29 una comuna. Y 6 localidades ganó el peronismo y salió a festejar Massa. De esas 6 localidades, 4
no responden al peronismo. Son peronistas, pero no responden al peronismo. El resto ganó Frente Juntos por el Cambio de Mendoza, es decir, Cornejo. Pero a ese lo dejan para el final. Destacan el éxito en 6 comunas y una comuna de De Marchi. Y tiene que enfrentar ahora en septiembre la elección a gobernador, Cornejo contra De Marchi, que arranca con unas PASO una diferencia de 30 puntos, 20 y pico de puntos, casi 30. Es decir, estamos frente a una operación de pinzas muy complicada. Y a mí me parece que la frutilla del postre es el disparate de la señora Victoria Villarroel. Yo no quería hablar de esto porque me caben las generales de la ley, por mi edad, por mi militancia y por quién soy. El padre de Victoria Villarroel era un señor, un militar del cuerpo de comando, estuvo en Malvinas junto a Rico, participó del levantamiento de Semana Santa y junto a un grupo de oficiales del ejército argentino habían planificado asesinar a Raúl Alfonsín. Atentado que se evitó porque en esa época los servicios de inteligencia funcionaban. Y la tarea de los servicios de inteligencia en los países donde deben funcionar es adelantarse al hecho, no es ponerse a investigar lo que pasó. Para eso está la policía, la justicia. Lo que tienen que hacer los servicios de inteligencia es evitar que los hechos ocurran, sobre todo cuando estos hechos son gravosos o criminales. Ese es el padre de Victoria Villarroel, un tipo que se juntó junto a otros militares del cuerpo de infantería y algún tipo de caballería, todos en estado de retiro, planificar el asesinato de un presidente democrático. Pobre Victoria no tiene la culpa de haber tenido un padre que era un psicópata. Porque el que piensa matar a un presidente no tiene... ¿Cómo lo podemos definir? Yo prefiero pensar que no le funcionaban bien las conexiones neurológicas a pensar que era un criminal. Murió el año pasado, o el anteaño, fue víctima del COVID. Lamento mucho, porque esto se lo diría a él. No tengo por qué involucrarla a la hija, aunque sea mi colega. Ahora, ella insiste en hacer un acto para reivindicar a las víctimas de la ¿cómo lo podemos llamar para que no me digan que soy un artífice o un promotor de la teoría de los 2 demonios? Ella viene a reivindicar a las víctimas del terrorismo. Está muy bien, porque el terrorismo asesinaba a mansalva. Por eso era terrorismo. ¿Cuál es el objetivo del terrorismo? Generar terror. ¿Y cómo se genera terror? Matando a mansalva, o secuestrando, como secuestraron a un coronel y lo dejaron morir en un pozo, o volándole el auto a un capitán y matándole a 2 hijas, que eran chiquitas. Una banda de criminales fueron el ERP y los Montoneros. Una banda de criminales que fueron juzgados por la democracia en el año 83. 2 decretos consecutivos. Uno que le ordenaba a la Justicia Federal detener e investigar y juzgar a los líderes de las organizaciones guerrilleras, Firmenich, Bacanarvaja, Perdía, toda esa banda. Y otro decreto con un número anterior que ordenaba hacer lo mismo por vía de apelación en la Cámara Federal a los 3 primeras juntas militares y a algunos jefes del comando de zona. Es decir, la democracia cumplió, le ordenó a la justicia que los
juzgar, y así fueron juzgados. Se comieron la pena máxima que permitía el Código Penal en época de democracia, la cadena perpetua, con accesorias legales y costas y la imposibilidad de salir en libertad. Todos, militares y terroristas. Tuvo que venir un peronista, Carlos Saúl I, emperador de Anillaco y áreas aledañas, inventando un concepto de la unidad nacional, y los dejó libres a todos. Es decir, los chicos que hoy están merodeando la cámpora, sus papás están en libertad, o estuvieron en libertad, o siguen en libertad, porque un gobierno peronista suponía que el país estaba dividido entre asesinos. Es decir, el peronismo definió en la década del 90, a través de Carlos Saúl Menem y el peronismo que acompañó, un concepto básico. Los asesinos están divididos entre sí y para unirlos hay que dejarlos en libertad. Las víctimas de estas dos bandas de asesinos fuimos nosotros, los que no disparábamos tiros de ninguna parte, los que no secuestrábamos para cobrar el impuesto revolucionario, ni secuestrábamos gente y la torturábamos y la hacíamos desaparecer tirándolas desde un avión. Lo que yo quiero que entienda la doctora Villarroel, o la abogada Villarroel, porque el doctorado es un postítulo, es que las víctimas fuimos todos. Y que pasó 50 años de todo eso. Y que tenemos que mirar alguna vez para adelante, que tenemos que resolver los problemas hoy, que los remedios hay que pagarlos hoy, que las facturas hay que pagarlas hoy, que hay que ver qué va a pasar en el futuro. Y nos tienen entretenidos con estos disparates, de un lado y del otro. En el fondo están arreglados esto está arreglado. Bueno, salí con esto, y entonces nosotros hacemos una movilización y estamos 3 días hablando de esta tontería. Yo no quería llegar a este punto. Porque yo militaba en esos años, como mucho. En un partido político que decíamos, violencia no, muchachos, esto se arregla con urnas. No le exigíamos gobierno popular al general Perón, que era presidente electo de los argentinos. ¿Cometimos el pecado de no querer matar a nadie? Tenemos que dar explicaciones por ser hombres y mujeres honestos. Y nos meten en esta licuadora absurda y ridícula de volver a las luchas de hace 50 años. Gente que no había nacido. Porque ni Victoria Villarroel había nacido, ni los muchachos que de la cámpora que están haciendo escándalos habían nacido, y Alberto Fernández era un abogado que se escondía abajo de la cama. No se le conoce un habeas corpus a Alberto Fernández. Uno. Nos vienen a reprochar a nosotros que fundamos la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos cuando los militares nos corrían por las calles. Ahora, para finalizar, lo de Malamud a mí me dio vergüenza ajena. Pero yo pensé que Andrés era un tipo inteligente. No puedo probar que no sea un tipo decente, pero tengo todo el derecho del mundo a sospechar. Porque esta historia de que Macri quiere que gane Milei es la desesperación porque no se cae Patricia. El que se está cayendo es Javier. En las encuestas que no quieren dar a publicidad. Que los empresarios ya no lo miran con simpatía. Porque del otro lado tienen un interlocutor con el cual pueden conversar. Pueden conversar tasas de interés presentes, tasas de interés futura, pueden discutir cantidad de exportación, subsidios, pueden discutir
el ABC de la economía en el Estado, que ese es Melconian. Porque pueden hablar de cómo va a ser el futuro en el mundo, pero tienen a Pinedo. Entonces lo llaman a Pinedo, el presidente por un día, y le dicen, ¿cómo nos insertamos en el mundo? Y Pinedo les contesta, como nos habíamos insertado en el gobierno de Mauricio, el mundo. China, Estados Unidos, Europa, Asia continental, Asia insular, el mundo. Donde podamos vender, vendemos. Hay que generar fuentes de trabajo. Entonces hay dos interlocutores fundamentales en la administración de un país. Su capacidad de comercio exterior y su ministro de Economía. Mientras tanto, Javier, ¿qué nos muestra? Amarras, un tuitero mediocre. Entonces, a mí me parece que tenemos elementos suficientes como para no suicidarnos. Y explicarle a nuestros amigos, inclusive a los que me dicen, no, porque la juventud acompaña. No, la juventud no acompaña a nadie. La juventud, ¿qué es la juventud? Somos nosotros con menos años, con menos experiencia, con menos vida vivida. Y la juventud tiene hoy acceso a redes sociales, acceso a opiniones, acceso a un montón de cosas que normalmente nosotros no teníamos. Yo no hablo de los otros medios de comunicación con la sociedad y con esto redondeo. Pero yo tengo un blog que cuando escribo lo publico en Twitter, lo publico en Facebook y ahora lo publico en la página del canal del Facebook. El blog tiene su propia vida, tiene sus propios adherentes. Muchos seguramente son adherentes en Twitter, en Facebook, pero hay otros que no. Y hay un muchacho, un chico que tiene 22 años. Y se lo encontré de casualidad, me dice. Hace rato que está entre los seguidores que este señor tiene en el blog. Y intercambiamos mensajes porque es un blog que nos permite, es el blog de Google, que nos permite comunicarnos. Y me dice, tiene razón, Milei es un soberbio por falta de afecto, por falta de... Pero está rodeado de tipos que son soberbios porque creen que son superiores a nosotros. De ninguna de dos formas, me dice, nuestra generación puede votar a un tipo así. Puede causar risa, puede causar diversión, puede causar, pero llegamos al momento de los bifes, el momento de la política. Por eso yo suponía, ¿querés pasar a la historia y que en 4 años seas un candidato que no se te pueda discutir? Sentate en una mesa de una conferencia de prensa y decir, no tengo estructura para cubrir 14.000 cargos públicos. Los obligatorios, los ministerios, secretarías, subsecretarías, ni siquiera los ministerios inventados por este gobierno, los tradicionales. La planta tradicional del Estado, los 7 ministerios, son alrededor de entre 12 y 14.000 personas. En todo el país. Estoy hablando de migraciones, de aduana, de la Policía Federal, de los organismos nacionales, de PAMI, ANSES, en todo el país. Si dividimos 14.000 en 24, no es un número que llame poderosamente la atención. Entonces nosotros tenemos que empezar a razonar fuera de los títulos de los diarios. Lo que pido es imposible, porque no va a pasar.
Nosotros a lo mejor sí, el resto no. Pero a mí me indignaron estas dos cosas. El juego de pinzas que hace el gobierno usando a la Victoria Villarroel, que en el fondo es diputada porque le pusieron los votos a los peronistas, igual que a su jefe, y un grupo de desesperados que van a hacer bolonqui. Lo concreto es que Pablo Moyano nos amenaza de que si gana Patricia Bullrich, para el país, y Patricia le contesta, y vos vas preso. ¿Se dan cuenta quién es el enemigo para el peronismo? Nosotros, ustedes y yo. Y esas personas que elegimos para que nos representen. Por eso se me ocurrió el título, ¿no es cierto? Que me parece que estamos caminando, transitando el terreno del disparate. Pensemos un poco, no nos volvamos locos. Los quiero mucho, nos vemos mañana, sean buenos, pórtense bien.